la semana pasada el Pleno aprobó los impuestos, las tasas y precios públicos que se pagarán en el año 2025. Estuvimos la semana pasada con el concejal de Economía y Hacienda y esta semana hemos invitado, por supuesto, también al Grupo Municipal del Partido Popular para que nos cuente, bueno, pues cómo ven ellos esta ordenanza que se ha aprobado de cara al próximo año. Estamos con Santiago Blasco, que fue el concejal del Partido Popular, que defendió este punto en el Pleno. Santiago, muy buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. Bueno, mientras que el Partido Socialista, como equipo de gobierno, aprobó una congelación de los impuestos y una actualización de las tasas y precios públicos, el Partido Popular pedía una reducción de esos impuestos, que finalmente fue rechazada por el equipo de gobierno. ¿Tenía margen el equipo de gobierno para bajar los impuestos? Sí, evidentemente lo tenía. Y lo ha tenido durante toda la anterior legislatura y esta legislatura. ¿Por qué? Pues porque venimos de dos legislaturas donde el Ayuntamiento de La Roda ha disfrutado de una muy buena situación económica. Es decir, venimos de años de un superávit de 4 millones de euros, de 3 millones de euros, de 2 millones de euros en 2019, de 2 millones de euros, más de 2 millones de euros en 2023, y por lo tanto hay margen, si se hace una buena gestión desde un principio, y se ha vivido en la anterior legislatura, se vivió una cosa que fue la pandemia, en la cual todos los ayuntamientos de España se les redujeron los ingresos porque los edificios públicos estaban cerrados. Bueno, pues todo lo que ocurrió durante aquella época y todo ese dinero, todo ese ahorro que se produjo en aquella época, pues si hubiera habido una buena gestión y una buena planificación por parte del equipo de gobierno, pues yo creo que no hubiera sido necesario para subir la carga fiscal a los rodenses durante todos estos años, ¿no? No solamente en el próximo año 2025, sino en el año 2024, como ya se produjo el año pasado. Bueno, en referencia al superávit y también a esos 700.000 euros procedentes de los ingresos del Estado, a los que en el debate de este punto en el Pleno se hacía referencia, Alberto Iglesias decía que que ahora con el cambio, con la norma de gasto, el superávit tendrá que ir destinado al pago de deuda, con lo cual este ritmo de inversiones que hemos tenido en estos últimos años, bueno, pues se verá disminuido en este caso pues para pagar la deuda. Claro, pues el año que viene vuelven a aplicarse las reglas fiscales que había antes de pandemia, pero todas esas reglas fiscales no existieron en 2021, 2022, 2023 y 2024. Es decir, el Ayuntamiento de La Roda, el equipo de gobierno del Partido Socialista, ha tenido margen más que suficiente y tiempo más que suficiente para hacer una buena planificación económica y para que esa planificación no suponga cada vez más una subida de impuestos. Es decir, el proyecto fiscal que tiene el equipo de gobierno desde el año 2019 es subirle las tasas, los precios públicos y los impuestos a los rodenses. Ese es su proyecto, no tiene otro proyecto. Es decir, en su mente, o lo que ellos piensan, no piensan en reducir el gasto, no piensan en hacer más eficiente ese gasto. No, ellos cuando falta dinero lo que hacen es subir los precios, subir las tasas o subir los impuestos, como ocurrió en el año 2023, que en el 2024 no subieron el IBI de Urbana, ¿no? Entonces, margen han tenido, tiempo han tenido más que suficiente para poder actuar y para poder hacer una buena planificación, como te estoy diciendo. Evidentemente, el año que viene, pues el margen va a ser más corto, pero si hubiéramos tenido esa planificación durante todos estos años, pues no hubiera sido necesario incrementar la carga fiscal a los rodenses para el año 2025. Bueno, es al final una cuestión de prioridades, porque el equipo de gobierno, bueno, pues se muestra orgulloso por las inversiones que se han llevado a cabo en la localidad, precisamente gracias a esa subida de impuestos, ¿no? Y a esas subvenciones que han llegado también de otras administraciones públicas. El Partido Popular aboga más por una reducción de impuestos en lugar de invertir. No, nosotros no estamos en contra de invertir. Nosotros estamos a favor de hacer un gasto eficiente, pero no de reducir las inversiones. Han llegado más subvenciones, evidentemente, pero no solamente aquí. Han llegado más subvenciones
aquí y a todos los pueblos de España. ¿Por qué? Porque te decía antes, porque ha habido una cosa que desde 1910 no ha existido, que era una pandemia. Bueno, pues las distintas administraciones, tanto regional como nacional, incluso la europea, pues decidió en su día pues, hacer una serie de subvenciones y de ayudas Generation que están llegando a todos los pueblos, ¿no? Con la Filomena, pues a La Roda creo que llegó 800.000 euros y a otros pueblos como Villarroledo 1 millón y pico de euros, ¿no? Entonces, evidentemente, ese dinero y esas subvenciones se ha repercutido en inversiones en La Roda. Pero nosotros no estamos en contra de invertir en La Roda. Nosotros lo que estamos es a favor de invertir en La Roda, pero que ese gasto sea eficiente. Dicho esto, entendemos y creemos que hay actuaciones que, por ejemplo, se pidió una subvención de más de 100.000 euros para la renovación de la Casa de la Cultura, la reforma de la Casa de la Cultura, y no llegó esa subvención. Ahora están haciendo actuaciones en la Casa de la Cultura y con esos 100.000 euros se podrían haber ejecutado. O más de 70.000 euros para reformar una rotonda. O más de 10.000 euros para poner una primera piedra. Entonces entendemos que hay una serie de gastos que quien mejor lo conoce es el equipo de gobierno, quien más datos tiene es el equipo de gobierno y es el que realmente tiene que hacer un trabajo eficiente a la hora de gastar. La propuesta del Partido Popular en ese pleno fue la reducción de los impuestos y el concejal de Economía y Hacienda pedía una memoria económica que acompañara a esa propuesta. Hasta en 5 ocasiones le preguntó por esa memoria económica y bueno, pues no estaba, la memoria no existía. No. Santiago. No existía, claro, pero es que yo creo que él sabía, o sea, él no lo preguntó hasta 5 veces porque sabía que no existía esa memoria económica, porque sabe exactamente que nosotros no la podemos hacer. ¿Por qué no la podemos hacer? Porque existen datos y variables que nosotros no tenemos, como es el padrón. Es decir, nosotros hay una serie de datos que no tenemos y nunca hemos tenido. Eso por un lado. Pero es que luego me hace gracia cuando decía el señor Iglesias que solamente hemos presentado un folio y que con eso era suficiente. ¿Sabes cuántas mociones presentó el Partido Socialista en los años que estuvo Juan Ramón Amores o Alberto Iglesias en la oposición? Una, en 2014. Solamente una. No había una propuesta del Partido Socialista cuando estuvo en la oposición para las ordenanzas fiscales. No existía. Simplemente hacían alguna enmienda. Y ponían el grito en el cielo cuando se subían las tasas o los precios públicos, el IPC. En una situación de un ayuntamiento mucho más complicado económicamente, con déficit, a la que ahora mismo tenemos. Pues ponían el grito en el cielo. Señor Iglesias, ponían el grito en el cielo y decía que un euro para una familia era muchísimo en determinadas ocasiones. O que ya estaba bien de cobrarle tanto a los rodenses. Eso eran expresiones que no hace mucho las decía el mismo concejal que ahora nos está subiendo las tasas, nos está subiendo los precios públicos y el año pasado subieron los impuestos. Por tanto, ellos están intentando justificar lo que es injustificable, pero además es que en aquel 2014 ellos tampoco presentaron memoria económica. ¿Por qué? Porque no tenían los medios, no tenían el padrón, pero es que es más, yo creo que el señor Iglesias no llegó a leerse nuestra propuesta de modificación de ordenanzas fiscales. Porque mira, lo que nosotros solicitamos es el acuerdo de iniciar el expediente para modificar las siguientes ordenanzas fiscales. Es decir, que se inicia el expediente si ellos hubieran tenido a bien sentarse con nosotros, que en 6 años ya que casi llevamos nunca han querido hablar con nosotros ni de impuestos ni de presupuestos, nunca. Este expediente se hubiera iniciado y los técnicos del ayuntamiento, que son los que tienen todos los datos, todos los parámetros y todas las fórmulas para poder realizar estos cálculos, lo hubieran realizado. Pero él sabe fehacientemente, porque también estuvo en la oposición, que la oposición no puede hacer esos cálculos porque, entre otras cosas, no tiene muchísimas variables que hacen falta para poder realizarlos. Bueno, eso no es lo que decía en el pleno. Decía, las tablas están ahí y... Sí, ¿y el padrón? ¿Dónde está el padrón? El padrón lo maneja él. No lo manejamos nosotros. Tienes que tener el padrón. Tienes que tener una serie de funciones y una serie de procesos para poder realizarlo.
Todo esto lo realizan técnicos que se dedican a hacer ese tipo de estudios. Pero no, ni él ni yo, lo realizan técnicos. Pero tienes que tener una serie de datos que nosotros no las tenemos, ni las manejamos. Bueno, él sí cuantificó en alrededor de 1 millón de euros, ¿no?, esa reducción de ingresos que proponía el Partido Popular. No sé si se aproxima, si era un poco las previsiones, estaría por ahí rondando el 1 millón de euros. A ver, él dice que es una estimación, pero vuelvo a repetir que creo que es que no se leyó nuestra modificación de ordenanza. Porque él dice que, oí el otro día, que nosotros habíamos solicitado que el ayuntamiento tuviera los mismos ingresos que en 2019. Eso es lo que yo oí que dijo aquí. Bueno, pues según este es el documento que nosotros presentamos al ayuntamiento, nosotros lo que solicitamos es que, por ejemplo, la ordenanza número 7 de agua y alcantarillado se cobrara lo mismo que en 31 de diciembre del 2023 y se aplicara un 1,5% de subida, que es el IPC. En la tasa de recogida de residuos sólidos exactamente lo mismo. Es decir, que nosotros entendemos que se ha encarecido la vida, que ha subido el IPC, que subieron los tipos de interés. Entonces, no me puede decir que nosotros queríamos que se esté cobrando lo mismo que en 2019, cuando nosotros lo que solicitábamos es que se aplicaran los mismos precios por ejemplo, en estas dos ordenanzas del 2023. Bueno, él también aludía al incremento de los precios, ¿no?, y a facturas que ha estado pagando el ayuntamiento que se han incrementado incluso en 700.000 euros, un incremento importante. Y claro, todo eso tiene que repercutir o no en el bolsillo de los ciudadanos, no lo sé, Santiago, porque también el Partido Popular decía que, bueno, que se puede compensar sin repercutir ese dinero en los impuestos. Vamos a ver, están manejando un presupuesto de 19 millones de euros. A partir de ahí ya son prioridades, o para un sitio o para otro. O te lo gastas en una cosa o te lo gastas en otra. Pero ese argumento que dice que han aumentado los precios, que en 2023 han aumentado los precios, evidentemente el IPC se disparó en 2023, los tipos de interés se dispararon en 2023, es un parámetro que en 2025 ya no se da. ¿Por qué? Pues porque en 2025, por suerte, los tipos de interés están a la mitad que estaban en 2023 y 2024, está alrededor del 2,5%, el Euribor, o el IPC se ha reducido a poco más del 1 y pico por ciento. El coste de la energía, hemos visto como en varios edificios públicos han instalado placas solares fotovoltaicas. El precio del kilovatio hora es bastante más barato que es ahora mismo que hace 1 año y medio o 2 años. Eso cualquiera que nos esté viendo, cualquiera que pueda ver su factura de la luz lo puede comprobar. Es decir, que esos costes o esos tipos de interés a los que se aludía para subirnos los impuestos en 2023 y las tasas y los precios públicos, tanto en 2023 como en 2024, ese argumento no se va a dar en 2025. Por tanto, bueno, pues ahora va a haber una reducción en el gasto, o debería de haber una reducción en ciertos tipos de gastos que el ayuntamiento las va a tener igual que las están teniendo muchas familias y muchas empresas. Está el gasto corriente y luego también los gastos de los servicios públicos que también hay que seguir prestando y que, bueno, pues también tienen su coste. Decía Santiago Blasco en el Pleno Municipal que hay muchísima diferencia entre lo que van a pagar los rodenses en 2025 y lo que se pagaba en 2023 en algunos precios, en algunas tasas, porque suben, bueno, se actualizan los precios en principio, algunos incluso más que el IPC, ¿no? Claro. Sí se toma como referencia el 23 y no el 24. Claro, vamos a ver. Es cierto que algunas tasas van a subir lo que es el 1,5% este año, pero, por ejemplo, la tasa de recogida de basuras es que se ha encarecido en algunos aspectos un 35%. Y en otros un 13%. A las Pero viviendas, aplicando esa diferencia entre 2023 y 2025. ¿Por qué? Pues porque el año pasado ya subieron un 33%. Es decir, que no tuvimos suficiente con lo que subió el año pasado, que fue un 33%, muchísimo más que el IPC, que este año la volvemos a subir otra vez. Yo creo que con la subida que tuvimos el año pasado hubiera sido suficiente, porque no fue una subida de un 2%, un 3%, un 5%. Estamos hablando de que una vivienda el año pasado subió casi un 12%. Este año
un 13%, en total, entre 2023 y 2025, un 13,6%. Pero es que hay otras ordenanzas, como la Universidad Popular, que va a subir más de un 12%. O la Escuela de Música, que sube un 7%. Así te podría estar diciendo hasta 14 ordenanzas fiscales que han modificado. La guardería municipal, un 3%. Bueno, en esos casos también claro, decía la zona azul, Alberto por ejemplo, Iglesias, perdón un momentito, sí, que hay algunos contratos que tienen el IPC referenciado y que fueron contratos firmados por el Partido Popular, con lo cual los precios se tienen que ir actualizando. Claro, pero ellos, por ejemplo, hay años que no han actualizado ese contrato y lo asume el ayuntamiento con su presupuesto. Es cuestión de prioridades, lo que te estaba diciendo antes. Es decir, cuando hay años que no subimos el IPC y entonces incumplimos el contrato, ¿verdad que no? Bueno, pues esa diferencia de IPC habrá que compensársela a la empresa de la forma que corresponda. Es cuestión de priorizar, es cuestión de apostar porque nuestros hijos, las familias lo tengan más fácil para llevar a nuestros hijos a la guardería, o para conciliar con el aula matinal, o para que puedan ir a la escuela de música, o para que las basuras sean más asequibles, o simplemente repercutir esos importes a los rodenses, y es lo más fácil. Si es que es lo más fácil. Si es que tú coges y te dices, ¿cuántos contratos tengo? 15. ¿Qué ha subido? ¿Un 2%? Pues un 2%, un 3%. ¿Por qué? Porque lo fácil es subir la carga fiscal. Es lo más sencillo. Es darle una máquina y calcular. Lo difícil, lo complicado y lo farragoso es hacer eficiente el gasto y reducir el gasto. No es lo más popular. Bueno, subir los impuestos. Ya, pero es lo más sencillo. Pero es lo más sencillo. Es lo más sencillo y lo que menos dolores de cabeza te da. Porque, evidentemente, cuando tú subes un impuesto, al final, te pongo un ejemplo de una familia, Teresa. Es decir, una familia tiene unos ingresos y normalmente son fijos o la variación es muy poquito. Y tiene que adaptar sus gastos a esos ingresos. En este caso, este ayuntamiento no está adaptando ese gasto a esos ingresos, no. Cada vez tenemos más ingresos, cada vez queremos tener más ingresos, ¿a costa de qué? De los rodenses. Yo no sé si el 1 millón de euros que dice el señor Iglesias estará bien o estará mal en lo que nosotros pedimos. Pero lo que sí me gustaría que pudiera cuantificar, ya que le gusta cuantificar, es cuánto nos ha costado a los rodenses la subida de impuestos desde el 2019 hasta el 2025. Esa variable también la podría calcular, porque según él, 1 millón de euros es lo que nosotros solicitamos. Entonces, ¿los rodenses hemos pagado 1 millón de euros más porque el Partido Socialista esté en el gobierno? Pregunto. Entonces, el que dice que tiene los medios, pues que le diga a los rodenses, mirad, desde el 2019 hasta el 2025, tanto habéis pagado más de impuestos, de tasas y de precios públicos. En esas 5 ordenanzas que el Partido Popular propuso modificar, ¿qué impuestos, qué precios y tasas proponía bajar? Bueno, nosotros proponíamos bajar el IBI de urbana a 0,64 y equipararlo con el IBI de rústica, porque el otro día al señor Iglesias se le olvidó una cosa, y es que en 2019, nada más llegar al gobierno, lo primero que hicieron es solicitar la revalorización de los valores catastrales. Es decir, que en 2019, sin que no era obligatorio por ley, porque eso se hace cada no sé cuántos años, y no era obligatorio en ese año, ellos solicitaron que una casa que tiene un valor catastral de 5, bueno, pues se revisara ese valor y en vez de 5 fueron 5,5. ¿Qué supuso eso? Pues encarecer el recibo de IBI de rústica. Bueno, veníamos de una revalorización anterior bastante grande que se hizo hace muchos años, pero contigo en eso volvieron a pedir otra revalorización. Se encareció el IBI de urbana, se encarecieron el impuesto de la renta a las personas físicas, el impuesto de sucesiones, es decir, impuesto de donaciones, una serie de impuesto de transmisiones, todo eso que se referencia en función del valor catastral, se le encareció. Por eso nosotros solicitamos ese tipo de gravamen, 0,64, y equiparar con el IBI de rústica. Y el IBI de rústica que se equipare con el IBI urbana, porque es lo que ocurre en muchísimos pueblos, no solamente en La Roda. Porque entendemos que la bonificación sigue sin funcionar. La bonificación que se inventó el señor Iglesias, pues es una bonificación que llega a un pequeño tanto por ciento de los agricultores y ganaderos, pero no llega a todo el mundo. Entonces, nosotros entendemos que equiparar el IBI de rústica con el de urbana,
pues nos quitaríamos un problema, le quitaríamos burocracia a estos agricultores, a estos ganaderos que todos los años tienen que volver a solicitarla y, por ejemplo, cuando un ganadero este año cumpla, pero el año que viene se jubile, pues ya no va a cumplir esa bonificación. Entonces va a pagar en función de los valores que tenga porque no va a tener la bonificación, ¿no? Y eso era lo primero que nosotros pedíamos. Luego pedíamos que la ordenanza fiscal número 5, la del ICIO, se quedara en un 2,5%, se redujera, bueno, pues para ayudar a las empresas, a los autónomos, a poder construir, a poder edificar. La ordenanza número 7, la de agua y alcantarillado, que se quedara en los valores del 2023 y aplicar el incremento del 1,5% del IPC. La de recogida de residuos sólidos, la de la basura, exactamente igual. La reguladora de depuración de aguas residuales, pues un descenso de un 25%. Eso es lo que nosotros pedíamos en este pleno. Entendíamos que no era descabellado, que no. Habíamos estado totalmente dispuestos a negociarlas, a valorarlas, a verlas con el equipo de gobierno y, bueno, pues intentar llegar a un acuerdo. Pero evidentemente no, nunca han querido, solamente me acuerdo una vez que se llegó a un acuerdo por el tema de una tasa de basura para las viviendas que no están habitadas, pero nunca han querido negociar con nosotros ni esto ni las enmiendas que hemos presentado a los presupuestos. Hay una cosa en la que sí estuvieron de acuerdo, tanto el equipo de gobierno como el Partido Popular, y es en esa bonificación para las obras de rehabilitación de viviendas dentro del casco histórico. Será un 30% para la rehabilitación y un 50%, o sea, un 30% para las viviendas y un 50% para los locales comerciales. Ahí sí están de acuerdo. Sí, en eso sí estábamos de acuerdo. Ahí no nos duele en prenda decirlo, que bueno, pues esa bonificación para que las familias, para que los particulares puedan reformar ese tipo de viviendas particulares que va a tener una característica particular, o que el comercio pues pueda ampliar o pueda reformar ese negocio en un edificio que será singular, pues entendemos que es razonable y por eso votamos a favor. Claro. Bueno, volviendo al tema de la reducción de impuestos, decía el Partido Popular y defiende que esa reducción ayudaría a las familias. Sin embargo, según el concejal de Economía y Hacienda, bueno, pues es una reducción, es una propuesta lineal que al final, bueno, en su opinión, en opinión del equipo de gobierno, beneficiaría más a bancos y grandes superficies comerciales que a las propias familias. Vamos a ver, yo creo que eso es demagogia. Eso es demagogia porque lo que intentan es transgiversar, intentan que desviar la atención para que se hable de una gran superficie y no se hable de la realidad. ¿Cuántas grandes superficies tenemos en La Roda? 3, 4, 5. ¿Cuántas viviendas tenemos en La Roda? ¿A dónde hubiera llegado esa reducción? A la mayor parte son viviendas, evidentemente. Mercadona, que él decía el ejemplo de Mercadona, hay uno. Viviendas, ¿cuántas hay? Pero es que cuando el Partido Socialista subió los impuestos en 2023, cuando subió el IBI se sube de forma lineal, se sube a todo el mundo por igual, a una gran empresa que factura 10 millones de euros como a una familia. Por lo tanto, por eso te digo que eso es demagogia. Pero es que él le subió lo mismo a una gran superficie que a un bar pequeño de un autónomo. La tasa de basuras sube lo mismo, un 35%, tanto a un bar pequeño que lo esté regentando un autónomo y viva de ese bar, que a una gran superficie. O a un centro docente, a una academia. Le ha subido lo mismo que una gran superficie. O a un pequeño taller. Le ha subido lo mismo. Por eso creo que eso es demagogia y te vuelvo a decir, si os hubiera sentado con nosotros hubiéramos llegado a un acuerdo, cosa que no han querido. Santiago, ¿qué le dirías también al equipo de gobierno cuando defienden que su gestión está respaldada en las urnas por los vecinos, puesto que a pesar de subir los impuestos, las inversiones que se han hecho en la localidad cuentan con, bueno, ese respaldo mayoritario que han obtenido en las urnas y que ese dinero al final está bien invertido y que lo que los vecinos pagan con sus impuestos repercute, ¿no?, en la localidad? Bueno, yo creo que esa percepción cada vez es menor, por todo lo que está ocurriendo, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, y yo creo que esa percepción cada vez es menor. Y bueno, pues yo creo que a nadie nos gusta pagar impuestos,
A nadie nos gusta que Pero nos suban. ¿por qué dices que con lo que está ocurriendo a nivel nacional también Bueno, pues influye? porque estamos viendo que a nivel nacional muchos de los impuestos que pagamos, mire, nos han subido unos 80 impuestos en los últimos 6 años, unos 80 más o menos. Ahora tienen en la mesa, el ministro de Hacienda y de Economía tiene una serie de subidas, pues desde la prima de seguros hasta el diésel, ¿no? Y la percepción que yo capto y que hay en la calle es que luego eso no llega a la salud, a sanidad. Ayer vimos una manifestación de no sé cuántas, de una barbaridad de personas en Albacete, es decir, a la educación, bueno, pues a los principios básicos que tenemos que tener los españoles. Y a nadie, lo que te decía antes, nadie nos gusta pagar impuestos, a nadie. Evidentemente los rodenses les dieron la mayoría absoluta, les concedieron la confianza, pero les dieron la confianza, Teresa, y esto es muy, muy importante, sin saber lo que iba a hacer el Partido Socialista con los impuestos. Es decir, en 2019, hasta en 3 ocasiones, el alcalde, Juan Ramón Amores, dijo: no voy a subir los impuestos. Hasta en 3 ocasiones lo afirmó. En 2023, en la campaña de 2023, a una pregunta de nuestro portavoz, Eduardo Sánchez, no contestó. Sabía lo que iba a hacer. Sabía lo que iba a hacer porque es lo primero que hicieron en el pleno de octubre. Subir el IBI, y subir los precios públicos y subir las tasas. Es decir, que en materia impositiva los rodenses fuimos a votar sin saber lo que iba a hacer el Partido Socialista. Pero luego el PSOE renovó la confianza de los ciudadanos porque volvió a ganar pero las elecciones. Pero tampoco dijo que nos iba a subir los impuestos. ¿Por qué no lo dijo? Pero ya los había subido, quiero decir, ya los había subido. Los subió en 2019 y los bajó antes de la campaña electoral. Lo podía haber dicho aquí, en 2023, cuando en el debate. Oye, que yo pienso que hay que pagar más impuestos. Yo creo que La Roda tiene que tener más, el Ayuntamiento de La Roda tiene que tener más ingresos. Os voy a subir el IBI de Urbana, voy a subir las tasas, voy a subir los precios públicos. Y así, la gente, cuando fue a votar, tendrían toda la información, pero se fue a votar sin tener toda la información. Bueno, Santiago, pues tenemos ya los últimos minutos. No sé si ha quedado algo en el tintero, algo que quieras añadir también. Bueno, pues que en el 2025 los rodenses lo vamos a tener más complicado, vamos a tener que pagar más por cosas básicas como es la guardería, como es la universidad popular, es decir, servicios que los rodenses demandamos. Por suerte se demanda y tiene mucha demanda, va a ser más costoso vivir en La Roda y todo esto a base de las familias, de reducir el consumo, porque al final todo esto va a repercutir en que las familias tendrán menos dinero, tendrá más el ayuntamiento y se podrá gastar menos pues, en el comercio local o en irse de vacaciones o en lo que corresponda. Pero el objetivo desde el 2019 de este equipo de gobierno es recaudar más, tener siempre más dinero a costa de los rodenses. No le duele en prenda subir las tasas, no le duele en prenda subir los precios públicos, lo prefieren, siempre prefieren eso a reducir el gasto o hacer mucho más eficiente ese gasto. Santiago.